Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. Bueno, ahí estábamos. En principio les cuento que estábamos escuchando antes del auspicio Estelares, un hermoso tema que se llama Un Día Perfecto. Y ahora, un poco para contrastar con esa columna inicial que hice, voy a contarles un cuento de Navidad, digamos, ¿no? Me hice un relevamiento de un viaje por las apropiaciones culturales de la fiesta de Navidad, un poco para compartir esta hipótesis también que, bueno, que comparto con otros de que la ficción es clave en nuestra vida, ¿no? Hay como un montón de ficción, un montón de invención que terminan, bueno, acompañándonos y que hay ficciones que nos ayudan a vivir y otras que nos ayudan o que nos llevan básicamente a territorios negativos, oscuros, sombríos, etcétera. En este caso, voy a contarle la historia de San Nicolás, más aún que hoy tengo la suerte de compartir dentro de un rato con nuestro amigo Eduardo de la Serna, en otro formato vinculado a la natividad, ¿no? Yo voy más a la ficción. Resulta que hay un muchacho que se llama Nicolás, que nació en Mira en el siglo III. ¿Eh? Era un muchacho acaudalado, de lengua griega, nació, decía, cerca de Mira, en Patara, en lo que hoy es Turquía, que sería al norte de Chipre, sobre el Mediterráneo, ¿no? Este muchacho, Nicolás, cuenta la leyenda que se enteró que un vecino de él estaba muy apesadumbrado porque tenía tres hijas y en aquel momento no podía mantenerlas, tampoco podía casarlas porque para casarlas había que pagar. Fíjense qué interesante la lógica brutal machista o patriarcal que existía, y si no tenía guita para mantenerlas ni para casarlas, entonces las podía entregar como esclavas o prostitutas. Así nomás como figura la leyenda. Y resulta que un vecino de él, Nicolás, un acaudalado griego del siglo III, más o menos del año 280 después de Cristo, se apiadó y le tiró por la ventana una bolsa con monedas, ¿no? Para ayudar a este vecino. Nadie sabía en principio cómo había llegado esa bolsa. Este señor que estaba apesadumbrado, el padre de las tres niñas, logró casar a una. Al X tiempo volvieron a tirar una bolsa, Nicolás volvió a tirar una bolsa, volvió a cazar a la otra y después tiró la tercera bolsa y logró cazar a las tres, y Nicolás, digamos, terminó siendo un muchacho famoso en Mira, en este puerto de Turquía, por ser muy dadivoso y sobre todo estar pendiente de los niños y las niñas, en este caso niñas que eran adolescentes, ¿no es cierto? Y a partir de ese momento se creó el mito de Nicolás el Milagroso, ¿eh? En griego, Nicolaos o Taumatogos, que empezó a cundir y empezó su fama y ayudaba a los niños, tenía bastante guita el muchacho y se convirtió después en obispo. Y luego falleció y fue enterrado en Mira, y siglos después, en el siglo VI, enfrente, en Italia, en Bari, fueron a Mira a tratar de recuperar los restos de este San Nicolás, que había pasado a la fama por ser el milagroso y también el cuidador de los niños, etcétera. Lo nombraron patrón de las niñeces, y terminó siendo San Nicolás. Siglo después, de que se impuso por su fecha de fallecimiento, 6 de diciembre, insisto, 6 de diciembre, recuerden esta fecha, 6 de diciembre, el día de San Nicolás, se le daba regalos a los chicos durante la antigüedad,
y probablemente también la Edad Media. Hasta que la Iglesia Católica empezó a protestar porque este tipo, San Nicolás, tenía casi más presencia en la vida de los feligreses que el propio Jesús, ¿no? Entonces, no podía ser, dice la Iglesia, que los regalos a los niños que se entregan en nombre de San Nicolás el 6 de diciembre sean entregados en nombre de alguien que no es Jesús. Hagamos una cosa, llevemos la fiesta unos días después, del 6 al 24, para Navidad, y que los regalos se los entregue Jesús a los chicos. De hecho, posteriormente, por la Reforma Protestante, esto fue avalado de alguna manera por Lutero, porque, como bien ustedes saben, los protestantes no tienen mucha onda con los santos, ni con San Nicolás, ni con nadie. Entonces quedó que los regalos a los niños se los hacía primero Jesús, pero no pudieron evitar que siga siendo San Nicolás. San Nicolás el que viene el 24 a traer regalos a los chicos, ¿no es cierto? Es Santa Claus, el que nosotros conocemos, y después vendrá en Santa Claus. La iglesia se quejó, decía yo, y también Lutero, hasta que llegamos a que regalos empiezan a venir el 24 y el 25 de diciembre. Acá viene un elemento clave que es lo que me parece interesante de cómo la ficción funciona. Hasta acá tenemos algunos datos de leyendas, de mitos, que son ficciones también, por supuesto, pero esta ficción tiene un vuelco en el siglo XIX en Estados Unidos. Específicamente en Manhattan, los holandeses, la primera iglesia que fundaron en Manhattan, que la tiraron abajo en 1949 para hacer el Rockefeller Center, como dato de color. Esa iglesia se llamaba San Nicolás, ¿no? San Nicolás, los holandeses tenían como mucho gusto por San Nicolás, y ahí aparece un estadounidense, un muchacho que se llama Jonathan Irving, un escritor muy importante en la tradición norteamericana, que nació en 1783 y murió en 1859, que escribió un libro que se llama Historias de Nueva York. Desde el principio del mundo hasta el fin de la dinastía neerlandesa, es decir, holandesa, ¿no? Acá viene un dato clave para seguir la tradición, si se quiere, que llega hasta nuestros días, de San Nicolás, le hace Santa Claus. Que en holandés será Sinterklaas, ¿no? Este muchacho hace este libro, Historia de Nueva York, pero además es un fenómeno, Irving, porque hace una estrategia de marketing. Fue el primer libro que escribió y se hizo muy famoso, porque hizo poner avisos en los pequeños diarios diciendo, bueno, hay un señor que está siendo buscado, un viejo holandés que se llama Dietrich Knickerboer, Dietrich Knickerboer, que lo están buscando, etcétera. Bueno, no lo encuentran, y aparece el dueño de un hotel y dice, sí, vivió acá, y no lo encontramos, y dejó unos manuscritos, y puso un aviso en el diario, el tipo, que en realidad era todo Irving, ¿no? Un aviso en el diario, y dijo, bueno, si no aparece Dietrich, voy a vender los manuscritos. La historia se hizo famosa buscando todos a Dietrich Knickerbocker, ¿no? No lo encontraba nadie, y entonces se publica el libro Una historia de Nueva York con el seudónimo de Dietrich Knickerbocker. Fíjense que hasta el día de hoy los habitantes de Nueva York son los Knick, que viene de Dietrich Knickerbocker. De hecho, el club más importante de Nueva York se llaman los Knicks, tanto de béisbol como de básquet, en honor a este personaje inventado por Irving, que en su libro, y ahí vuelvo a Santa Claus, imagina a este señor volando con un trineo arriba de los árboles, con una pipa, y bajando en las casas, sobre todo por las chimeneas, para entregar los regalitos de aquel San Nicolás, que ya no tiene ni referencia en la historia, porque ya ahora es, insisto, Santa Claus, un personaje que
lejos de ser un turco que hablaba griego en el siglo III, pasa a ser casi un gordo nórdico, ¿no? De barba, que está desprendido de la historia original de San Nicolás, vinculado a lo único que tiene es los regalos a los niños, porque efectivamente las famosas bolsas de Nicolás entregadas por la ventana a su vecino en Mira habían sido muy importantes. O sea que esto que nosotros llamamos con Santa Claus es un invento de Nueva York del siglo XIX, que no tiene nada que ver efectivamente con el San Nicolás que hablaba griego y había vivido y que había nacido y muerto en Turquía, cuyo cuerpo fue afanado por los de Bari y hoy reposa en la Catedral de Bari. Último capítulo, me quedan 3 minutos para darle una vueltita más a esta historia de cómo la ficción nos atraviesa. Charles Dickens, un muchacho inglés, admirador del neoyorquino Washington Irving. Recordemos que, insisto, Irving es el que inventó al personaje de Knickerbockers, y que llevan hoy hasta el día de hoy, los neoyorquinos se los llaman los Knicks, ¿no? Bueno, Dickens, que era un gran admirador de Washington Irving, en honor a él, escribió un famoso cuento que muchos conocerán, que se llama Un cuento de Navidad, ¿no? El cuento de Navidad, que fue publicado todavía en vida de Irving, 1843, se convierte en un importante éxito. El argumento es: un viejo y avaro hombre de negocios, Ebenezer Scrooge, odia la Navidad, ¿no? Ebenezer odia la Navidad, pero recibe la visita en esa Nochebuena, de 24 de la noche, de 3 espíritus: el pasado, el presente y el futuro, que le muestran que él es un egoísta, que es un miserable, que es un amargado, ¿no? Y que eso no garpa bien, ¿no? Y entonces este muchacho, Ebenezer, se da cuenta, ¿no? Que detrás de todo esto está San Nicolás, ¿no? El viejo hombre de barba, y cambia de un día para otro, poniendo dentro de la Navidad este momento de arrepentimiento, de que uno es bueno y saluda a los que ama y a los que odia, y le dedica buena suerte y buen año a todo el mundo, etcétera, etcétera, cuando en realidad en la vida real Charles Dickens fue una basura de persona, con toda su familia, sobre todo con su mujer, y en realidad era mucho más parecida a Ebenezer que a el sujeto que devino después de la visita de los fantasmas, de los espíritus pasado, presente y futuro. Con esto quiero terminar simplemente para recordar que la ficción también está no solamente en las recordaciones, en los rituales navideños, sino también en la política. Muchos de los que se llenan la boca hasta el día de hoy, como Charles Dickens, con buenas intenciones, como diría Hegel, a veces las buenas intenciones tienen piedras hasta el lugar del abismo, ¿no? Son personajes que esconden, como otros, lo peor de sí mismos y de la especie humana para mostrarse dadivosos. Del Nicolás turco a este personaje Ebenezer de Charles Dickens han pasado más o menos 20 siglos. Tratemos de recuperar nuestros encuentros con autenticidad, con honestidad y sobre todo con empatía y dignidad. En este reino del revés, donde un ladrón es vigilante y otro es juez, hay una radio que nunca se apaga. Prende la radio, prendete.